instantes más y voy a dar el top de 30 segundos. Muy atentos, señores operadores. Señores operadores, atención, top 30 segundos. Transmite LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, y LS82, TV Canal 7, Argentina Televisora Color, para todas las emisoras que integran el Servicio Oficial de Radiodifusión. Se realiza hoy la tradicional cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, con lo cual se inician los festejos conmemorativos del 170º aniversario de la Declaración de la Independencia. En esta oportunidad, la comida se sirve en la Casa Amarilla, una construcción perteneciente a la Armada donde vivió el almirante Guillermo Brown, emplazada en la avenida que lleva el nombre de este prócer en el barrio de La Boca. Asisten el señor presidente de la Nación Argentina, doctor Raúl Alfonsín, las más altas autoridades nacionales, legislativas y eclesiásticas, los señores jefes de Estado Mayor Conjunto y de las 3 Fuerzas Armadas, y oficiales superiores, jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas de la Nación. Se invita a los presentes a entonar las estrofas de nuestro himno nacional.
Señores, sírvanse a tomar asiento. A continuación, hará uso de la palabra el señor presidente de la Nación Argentina. Habla el doctor Raúl Alfonsín. Es un alto honor compartir con ustedes la tradicional comida con que las Fuerzas Armadas conmemoran el aniversario de nuestra independencia. En las circunstancias particulares por las que atraviesa la República, resulta imperativo para mí, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, hablar a mis hombres con la firmeza, la lealtad y la humildad que se corresponden con la responsabilidad del cargo que ejerzo. Cuando estuvimos reunidos con motivo de esta misma fecha el año pasado, recordé que las Fuerzas Armadas modernas son hijas de la Constitución. La ley fundamental que instituye la organización política de nuestro país es la que establece el papel y el sentido de la existencia de las Fuerzas Armadas en el proyecto global para construir y conservar la nación. En una sociedad desquiciada, sin rumbo, en cambio, la Constitución pasa a ser un esquema vacío y en él pierde vigencia entonces la distribución racional y legal de funciones y deberes. Cuando no rige esta distribución, cuando está menoscabado el Estado de Derecho, tampoco existen en sentido estricto las instituciones. Son pseudoinstituciones, apariencias de instituciones. En nuestro país, la desorientación y la necesidad llevó en el pasado a los distintos sectores de la sociedad a adentrarse por caminos muy lejanos de aquellos que habían trazado los forjadores de nuestra nación moderna. La violencia suplantó a la convivencia. Fue una violencia generalizada, una violencia que no solo tuvo encarnaciones armadas, fue también la violencia solapada de la especulación, de la defensa a ultranza de los intereses sectoriales, la lógica del sálvese quien pueda y de la desconfianza del egoísmo. No había proyecto de país compartido. No se sumaban esfuerzos, sino que se oponían y se anulaban. Esto no ocurrió en un día. Fue un largo proceso de deterioro que asumió modalidades diversas en los distintos momentos y que no parecía tener salida. En ese contexto de desintegración nacional, tomaron cuerpo aventuras políticas que en otra situación hubieran tenido menor entidad o empuje, que hubieran terminado por ser absorbidas y controladas por una sociedad sana. Pero nuestra sociedad estaba enferma de sinsentidos, de falta de horizontes, de decadencia. Ante el agotamiento de un modelo de país,
no se reaccionó de manera racional y colectiva. Partidos políticos, sindicatos, grupos empresarios, instituciones civiles y fuerzas armadas se dejaron ganar por la confusión y el sectorialismo. La idea de un papel político protagónico de las Fuerzas Armadas fue alentada desde distintos sectores políticos y sociales. Como en toda sociedad en crisis de desintegración, se apeló a ellas para vertebrar un andamiaje posible de nación. Ello significó, como sucede siempre en estos casos, transformar las Fuerzas Armadas en lo que no deben ser por definición, en una organización política. Perdieron en profesionalidad y perdieron en autoestima. Por más problemas que tengamos, nuestro país no es, empero, una sociedad tribal constituida apresurada y forzosamente en nación luego de una etapa colonial, y en consecuencias las Fuerzas Armadas no deben jugar en él un rol sustitutivo de sectores sociales inexistentes. Una sociedad compleja y avanzada en cierto estadio de modernización como la Argentina no puede organizarse sobre la base de la hegemonía política de un solo sector por el solo hecho de que éste posea formalmente el monopolio de las armas o cualquier otro monopolio. Una sociedad gobernada por un sector que posee determinado monopolio es una sociedad al borde del caos y del autoaniquilamiento. Una sociedad moderna, desarrollada y democrática depara a las Fuerzas Armadas el papel honroso y exclusivo de ser custodias de su soberanía. Aquí casi se llegó a perder ese concepto, y de ello fueron responsables amplios sectores de opinión y de actividad. Fue en ese marco de decadencia, errores y fracasos que surgieron las inconductas políticas generalizadas, y en el que una parte de la juventud fue arrastrada a la aventura de la violencia. Una aventura no solo condenable por el empleo de esa metodología, sino por los objetivos que perseguía. El desencanto de la democracia provocó la falsa ensoñación del autoritarismo. Pero la democracia no existía cabalmente desde hacía lustros. Habíamos perdido fe en ella porque no se practicaba. Para muchos entonces, la única solución era reemplazar la democracia perdida por otro tipo de sistemas políticos, sistemas que no conducen seguramente a una vida más feliz y más libre para los pueblos. ¿Cómo respondió ante este extravío la sociedad? Lo hizo reafirmando los valores y la eficacia del método democrático para resolver los conflictos sociales y reglar la convivencia. Si muchos así lo pretendieron, lo real es que no se logró. Al aventurerismo armado que perseguía objetivos antidemocráticos se le opuso una respuesta autoritaria. Este tipo de respuesta exigió a las Fuerzas Armadas que cumplieran misiones absolutamente incompatibles con su función en un régimen republicano. El sistema democrático ha permitido que las Fuerzas Armadas retomen la honrosa función para la que fueron creadas por la Constitución y las leyes. Son nuevamente el brazo armado de la nación para defender su soberanía. Son nuevamente una institución normal de un país normal que aspira al crecimiento en democracia y pluralismo.
Como todos sabemos, nuestro país ha agotado un ciclo de crecimiento. El período de declinación debe ser superado ahora por un nuevo ciclo de avance, de desarrollo, de progreso. Esta necesidad se da en un escenario internacional que ha sufrido profundas modificaciones, tanto económicas como políticas, mientras nosotros vegetábamos en la decadencia. Debemos recuperar mucho tiempo perdido. La brecha tecnológica que nos separa de los países industrializados es cada vez mayor. Nuestros productos primarios se cotizan cada vez menos en los mercados mundiales. Las políticas proteccionistas y discriminatorias de los países altamente desarrollados coartan nuestras posibilidades de exportaciones no tradicionales. Para enfrentar el desafío de nuestro desarrollo como nación independiente y soberana, debemos superar esos escollos. La instauración de un nuevo orden económico internacional y la integración latinoamericana son grandes objetivos indeclinables, pero para abordarlos con eficacia es preciso que pongamos orden en nuestra casa, que iniciemos nuestro propio proceso de modernización, que cesemos en el despilfarro, el esfuerzo inútil, las actividades improductivas y anacrónicas. La gran hipótesis de conflicto de nuestro país es la de una guerra sin cuartel contra el atraso, que implica consecuente e insalvablemente la más cruel de las dependencias. Para acometer con energía y racionalidad esa contienda que salvaguardará nuestra supervivencia como nación, debemos lograr que nuestras instituciones se consoliden, se perfeccionen y se actualicen. Para pesar en el difícil y competitivo mundo actual, debemos ser serios, eficientes y previsibles. Debemos definir qué es lo que queremos y arbitrar los instrumentos adecuados para alcanzarlo. No debemos mostrar flaquezas ni incertidumbres, ni mucho menos persistir en las viejas confusiones originadas en los decenios de decadencia. Es fundamental, absolutamente fundamental, que contemos con fuerzas armadas adecuadas para librar la gran lucha por el progreso. Esas fuerzas armadas deben ser la institución específica y profesional que toda nación moderna requiere para la defensa de su soberanía. Ningún país que es tomado con seriedad en el mundo presenta una sociedad en la que los roles de los distintos sectores sociales están confundidos, en las que unos sustituyen a otros gracias a la precariedad de sus estructuras políticas y económicas. No podemos presentarnos como una sociedad primitiva, escindida en clases y corporaciones, donde la casta guerrera impone el orden por la fuerza. Debemos, por el contrario, comportarnos como una sociedad moderna donde los roles y las funciones están perfectamente definidos. Los sectores de opinión política que pretenden exigir a los militares un papel anacrónico son sus peores enemigos y proponen a la nación argentina el camino del retroceso, de la barbarie y de la declinación sin esperanzas. Nosotros queremos fuerzas armadas modernas y eficientes para un país moderno y eficiente. En un país de tales características, el país que todos queremos, adjudicar a las Fuerzas Armadas un papel político especial es tan absurdo como adjudicárselo a los maestros, los empresarios o los trabajadores de alguna rama industrial. Nadie puede usurpar el papel de otro, pues quien lo hace deja de ser lo que era para transformarse en un híbrido sin futuro, en un agente más del caos generalizado. Y la democracia, recordémoslo, es lo opuesto al caos, pues es un sistema racional que trata de resolver conflictos
de distribuir equitativamente bienes y esfuerzos y de promover el bienestar general en el marco del respeto recíproco, la tolerancia y la libertad. Es en este terreno, en el del respeto recíproco y la tolerancia, en el del diálogo, en el que más hemos avanzado. Sé que todavía permanecen en la conciencia y en el espíritu de cada uno de los miembros de las Fuerzas Armadas las huellas de los dolorosos episodios que sacudieron la fibra íntima de sus integrantes y que fueron vividos durante la lucha contra el terrorismo, el conflicto del Atlántico Sur y la participación política en el ejercicio del gobierno. Con toda seguridad, estos episodios tienen carácter más doloroso en lo que respecta a la lucha contra el terrorismo vivida en el marco de una guerra revolucionaria. Aquí quiero ser particularmente explícito. Es el presidente de la Nación quien ha dispuesto las acciones legales tendientes a delimitar responsabilidades con las consecuentes sanciones y absoluciones a cargo de una justicia imparcial. Y es también el presidente de la Nación el que no ahorra ni ahorrará esfuerzos hasta lograr el total afianzamiento de las relaciones entre las Fuerzas Armadas y el pueblo al que se deben y del que forman parte. Es también el presidente de la Nación el que quiere recordarles que nuestra concepción ética de la política no nos permite visualizar otra imagen para legar a nuestros hijos que la de una sociedad unida y sin problemas de reconciliación pendientes. Una sociedad que entienda definitivamente que atrás quedaron el pasado y el rencor, y adelante están el futuro y la vida. Me consta que las Fuerzas Armadas han aportado y están aportando su propia cuota de sacrificio a este gran esfuerzo nacional. Sus hombres comparten con los restantes sectores del país las restricciones impuestas por la insuficiencia de sus ingresos y las deficientes infraestructuras de que disponen para desarrollar la propia labor. Soy consciente, y seguramente lo es la ciudadanía toda, de que esta participación, en medio de grandes penurias y sacrificios, de limitaciones y obligaciones crecientes, no hace sino confirmar las expectativas que nos alentaban cuando desde el principio de nuestra gestión explicitamos unívocamente nuestra convicción de que el principio fundamental de la relación entre el comandante y sus hombres partía del concepto de obediencia como adecuado balance entre la libertad voluntariamente cedida y la autoridad decididamente ejercida, y el de lealtad como camino de ida y vuelta que vincula espiritualmente a superiores y subordinados en la misión de defender la soberanía y las instituciones de la nación. En la certeza de que es condición sine qua non lograr la grandeza de la Argentina para poder aspirar a un futuro digno de ser vivido, el Gobierno Nacional ha expresado en repetidas oportunidades su convicción y su decisión de modernizar el país como un objetivo nacional prioritario. Pero esta no debe ser una afirmación unilateral del gobierno. Los argentinos naturalmente podemos y debemos discutir sobre el sentido y los alcances de la modernización de nuestra sociedad. Puede haber discrepancias, tiene que haberlas. Nada serio se hace en la vida de los hombres sin que se evalúen distintas posibilidades y sin que se confronten intereses, aspiraciones y necesidades. Pero resulta difícil, si no imposible, pensar en un futuro para nuestro país que no comprenda la modernización. Demasiado atrás hemos quedado en los últimos decenios de los logros de las grandes naciones avanzadas del mundo. Hemos perdido oportunidades por nuestra propia responsabilidad. Otras oportunidades nos han sido retaseadas o negadas. El propio desarrollo del mercado mundial ha creado condiciones siempre más negativas para quienes han quedado relegados en la marcha hacia el progreso. Una Argentina así no tiene porvenir.
es una Argentina que no queremos. Si no queremos la Argentina del atraso y de la dependencia, debemos trabajar por una Argentina diferente, por la Argentina moderna y libre. En ese contexto corresponde también a las Fuerzas Armadas encarar un extraordinario esfuerzo de modernización. La crisis actual hace que contemos con medios exiguos para concretar esa tarea, así como también carecemos de los medios suficientes para otras tareas importantes de la reconstrucción nacional. Es preciso, sin embargo, que desde ya emprendamos el proyecto del futuro sin descuidar ninguno de los sectores de la vida del país y que en todos ellos sentemos, aunque más no sea, las bases organizativas para que en el mañana puedan compatibilizarse con un crecimiento sostenido e integral de nuestra sociedad. En el campo de las Fuerzas Armadas, tan vital para nuestra existencia como nación soberana, no puede haber postergaciones. Debemos obtener con inteligencia y audacia los primeros resultados tangibles de la modernización a despecho de los pocos recursos con los que contamos. La concepción coordinada de la actividad de las Fuerzas Armadas, la superación de formas organizativas que ya no se compadecen con las nuevas tecnologías y con las nuevas doctrinas estratégicas, es una etapa que ya hemos comenzado a concretar. Nuestras Fuerzas Armadas no podían seguir vertebradas sobre un esquema que pudo ser eficaz o adecuado en los albores del siglo, pero que ya ha sido dejado de lado en la mayor parte del mundo. Ejército, Armada y Fuerza Aérea deben ser tres brazos de ese único y gran instrumento puesto al servicio de la defensa de nuestra soberanía e integridad territorial, que son las Fuerzas Armadas modernas. Modernizar las Fuerzas Armadas no significa solo dotarlas de equipamientos actualizados o renovar concepciones organizativas. No se limita tampoco a la adecuación de sus estrategias a la realidad política internacional contemporánea. Modernizar las Fuerzas Armadas es fundamentalmente lograr una correcta correspondencia entre sus estructuras y sus funciones y la sociedad a la que están integradas como parte del aparato del Estado. La modernización de las Fuerzas Armadas implica también profundas modificaciones en la formación y en la jerarquización profesional de sus miembros. Cada vez tiene menos sentido la noción de militar genérico, de hombre de armas. Son conceptos que en la práctica actual del arte militar exigen complementos muy específicos. Como en todas las otras actividades del hombre, la complejidad tecnológica, pero también la de la vida social, exige una capacitación profunda y prolongada en áreas delimitadas. En el seno mismo de los institutos militares deben desarrollarse estas especializaciones, que igualmente deberán recibir el aporte de todo lo que se estudia y se investiga en las restantes instituciones científicas y pedagógicas del país. Las Fuerzas Armadas que custodian la soberanía de la nación en su conjunto no pueden quedar al margen de los conocimientos y las técnicas que se producen en otros ámbitos de la misma nación. Su independencia profesional no puede convertirse en un justificativo para negarles el acceso a fuentes de formación y capacitación de nivel universitario y académico, que a su vez también deben beneficiarse del aporte que éstas están en condiciones de brindar en otros campos. Una mayor fluidez en las relaciones de las Fuerzas Armadas con la sociedad no irá en detrimento de su profesionalismo. Por el contrario, lo reforzará y contribuirá a que sus integrantes experimenten cotidianamente el reconocimiento que toda sociedad debe a quienes están dispuestos a sacrificar la vida en su defensa. Esta disposición al sacrificio, como señalamos el año pasado, cobra su verdadera dimensión y su sentido más profundo
cuando la sociedad defendida es una sociedad organizada y regida por valores compartidos y legitimados. Una sociedad que pueda repetir, como se ha dicho, que nadie puede oponer sus armas a la de las Fuerzas Armadas, porque nadie, sin ser traidor o enemigo, puede hacerles fuego sin atravesar con sus balas la bandera celeste y blanca que simboliza a la patria misma. En mi reciente mensaje al Honorable Congreso de la Nación,